Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En momentos de oscuridad es imprescindible poner claridad conceptual en la situación, porque si no se sigue confundido. Lo primero que uno debe hacer para entender el momento que vivimos es diferenciar gobierno y poder. No los que tienen siempre el gobierno suelen poseer el poder, y no los que tienen el poder necesariamente ejercen el gobierno. Para poder entender esta convocatoria que quiso hacer Mauricio Macri, en realidad Frigerio, para poder aunar criterios cuando se están haciendo las valijas para irse, da la impresión que es una demostración palpable de que no tienen el poder y que entonces van viendo diariamente que van a perder el gobierno y hacen una propuesta flojísima en lo intelectual, pero que tiene dos cosas fundamentales: reforma laboral y aceptar el endeudamiento que crearon por 100 años el gobierno que se está yendo. ¿Y por qué digo que entre gobierno y poder hay diferencias? Porque el poder lo perdió Mauricio Macri en forma definitiva el día que fue el Fondo Monetario Internacional a pedir el mayor crédito de toda la historia del fondo, más de 50.000 millones de dólares, que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos deberán pagar, como si esa hubiese sido la única solución. La tendrían que haber hecho el primer día de gobierno, y no cuando fueron ellos. Allí volvieron a mentirle al pueblo al decir que esta era la única solución que existía. No, era lo único que le quedaba, porque ya la usura mundial no le quería prestar más, porque habían hecho todos los negocios necesarios e imprescindibles desde que aquel día que Macri dijo: vengan los inversionistas a la Argentina, que se abre al mundo, y llegaron los especuladores por propia culpa del gobierno, por las tasas de interés usurario que el central paga, y la Argentina se ha endeudado como nunca, sin cristalizar la mitad de las cosas que pensaban, y dedicándose exclusivamente a conseguir dinero para pagar deudas. En el mientras tanto se enriquecieron todos sus amigos, entre ellos los de las eléctricas y de las empresas que fueron autorizadas a aumentar las tarifas. Una demostración palpable de poder y gobierno ocurrió hace 47 años. El presidente era Lanusse, un dictador, última etapa de la Revolución Argentina, y un ciudadano llegó de España, convocó en Nino, y fueron todas las expresiones políticas, Nino, un restaurante ya desaparecido de la Avenida Libertador en Vicente López, fueron todas las expresiones políticas del momento, excluida Coral, el socialista, que dijo: como no hay prensa no voy, y Manrique, a quien no se lo invitó por ser responsable de la profanación de la tumba de Evita, o del sepulcro de Evita, o del cadáver de Evita, para ser más claros. Es decir, aquel día Perón, un ciudadano simple, en una tremenda demostración de poder, se transformaba en el jefe del movimiento nacional. Sin embargo, el 19 de septiembre, el 21 de septiembre del 55, tenía el gobierno y no el poder. Lo echaron. Por lo tanto, cuando Perón tuvo el gobierno y perdió el poder, recuperó desde el exilio el poder político, aunque no tenía el gobierno. Y nadie podía gobernar pese a las proscripciones, porque el líder, desde los lugares que tenía para vivir, simplemente y sin la tecnología de hoy, con grabaciones de pasta, en discos, cuando avanzó un poco más en cintas de grabador, y cuando no, en cartas, mantuvo durante 18 años el poder y lo ejerció a través de su tremendo talento y capacidad para saber lo que era el poder, aunque no se tuviera el gobierno. Por lo tanto, Macri tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Y como no tiene el poder, y el poder está en manos de los banqueros,
Ahora, en el medio del río y ahogando el gobierno de los globos todo aquello que había puesto en su cotillón, pide desesperado con una cosa intelectualmente, repito, muy floja: vengan por favor todos juntos y démosle una demostración al mundo y a los mercados. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, le contesta que no tiene que darle satisfacción a los mercados sino al pueblo argentino. Y además ha habido una enorme cantidad de gente que reprochó, desde Labaña, que le contestó con su propio despunto, a Massa, que dijo que seguían en la misma idea tosuda y no cambiaba. Todo lo que se diga a favor o en contra no tiene ninguna importancia, porque la realidad es que están en el último tramo de su gobierno, desesperados porque ya no tienen el poder. Y ellos lo transfirieron, nadie se lo sacó. Ellos se lo entregaron al Fondo Monetario, que tiene el Ministerio de Economía a su cargo. Ellos se lo transformaron a los banqueros y a la usura y a sus amigos que hicieron grandes negocios. Ellos les trasladaron el poder que el pueblo le había dado a la xeocracia amiga. Por lo tanto, esta pérdida de poder la quieren recuperar con algo así como una declaración casi inferior a la capacidad de un chico de secundario. Ni siquiera talento para la construcción y la redacción castiza, que pudiera tener un poquito más de interrogantes. Por lo tanto, ya no pueden seguir mintiendo ni engrupiendo a nadie, y algunos, por conveniencia política, otros por conveniencia económica, aceptan y dicen que es una notable convocatoria y que hay que ayudar al gobierno, y en realidad lo que hay que ayudar es al pueblo argentino, que la está pasando muy mal con este gobierno mentiroso, que prometió una enorme cantidad de cosas que no cumplió, y que quiere seguir ahora para que la oposición sea cómplice, absolutamente cómplice de los desastres que hicieron. Miren, hemos escuchado y vivido muchas veces el intento de la unidad. Este periodista tuvo que poner sus dos manos cuando una de las piernas de Balbín era boleada arriba de una pared sin saber quién era el que estaba del otro lado, para saltar el muro en Gaspar Campos para encontrarse con Perón y que la prensa no lo viera, y después sorprender a todo el mundo cuando salió por la puerta principal. Se encontraron los dos. Se fue Balbín con el convencimiento que Perón lo quería hacer vicepresidente, y una vez más, como había ocurrido cuando le ofrecieron a Sabatini la vicepresidencia de la República en la presidencia de Perón, una vez más el Partido Radical dijo otra cosa. ¿Y sabe quién era el abanderado para que no se hiciera la unidad? Raúl Alfonsín. Desde Renovación y Cambio le pegaba con todo para que no arreglara Balbín con Perón. Cuando los gestos de los dirigentes ya maduros, cuando Balbín, que fue preso por insultar al gobierno de Perón y a la señora de Perón, y se abrazaron en Gaspar Campos dejando rencillas afuera, habían dado un gran paso, no lo acompañaron. Aquella reunión de Nino, que fue fenomenal, fue de una construcción intelectual, política, de gran inteligencia. No la acataron, más allá de que es cierto que la oposición acompañó a Perón en el tercer gobierno. Por lo menos no puso ninguna clase de palo. Los palos los ponían los propios, en la lucha interna. Por lo tanto, no pasa por una convocatoria de puntos programáticos cuando se están yendo. Pasan que no son creíbles. Y aunque lo hubiesen hecho con una construcción literaria de Borges, tampoco lo hubieran creído, porque no le cree la sociedad y no le creen los dirigentes, y los que se hacen que le creen son aquellos que están especulando por las dudas que se queden, y entonces, si se quedan, a lo mejor me hacen embajador. Y la verdad es que nos hubiese encantado que el presidente de la República llamara el primer día de su gobierno a estas reuniones. Miren, en el 2001,
cuando la Alianza dejó el país incendiado y se hizo cargo Duhalde y tuvo que llamar desde la iglesia a todas las confesiones para hacer los primeros pactos para poder gobernar y demás, estaba encaminado de una manera inteligente. Tampoco siguió. Por lo tanto, somos nosotros los que anunciamos grandes cosas que no cristalizamos. Por eso han perdido el poder porque ellos lo regalaron, nadie se lo sacó, y ahora en el medio del río piden un salvavidas. Dicho de otra manera, cuando se vayan y dejen el desastre que todo el mundo sabe que dejan, otra vez el peronismo deberá volver a apagar un incendio.